En la enseñanza pasada vimos ejemplos que dimensionan el poder de la lengua. Y creo que pudimos ser conscientes cómo la lengua, siendo un miembro tan pequeño, puede mover, puede alterar, puede quemar, dañar grandes cosas. Pensemos una vez más en lo que dice Santiago en el versículo 5 y 6. Dice: He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos esa chispa de fuego. Si en algún momento la usamos descuidadamente, podemos terminar quemando a alguien. Podemos terminar alterando el curso de una vida que marchaba bien. Cuán sabios y prudentes debemos ser con esta chispa de fuego. Recordemos que la usamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Así que, ¿cómo la estamos usando? Bueno, ahora, mis hermanos, como si esto fuera poco, hay un detalle más que tiene la lengua que la hace mucho más peligrosa. Y es que la lengua es indomable. La lengua es indomable. Y hoy vamos a ver esto, la indomabilidad de la lengua. El versículo 7 en adelante dice: Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago nos enseña, en el versículo 7, que toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Santiago muestra en este versículo la soberanía del hombre sobre la creación de Dios. Recordemos que en el principio Dios encargó al hombre su creación y le dio la autoridad de someter la tierra a su dominio. Y aquí menciona 4 categorías de animales que lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, y en Génesis 9:2. Así encontramos prácticamente lo que Santiago aquí está citando. En Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En Génesis 9, versículo 2 también dice: El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Así que, hermanos, esta es la razón por la cual el hombre puede dominar sobre la creación de Dios. Sin embargo, esto no es sencillo como parece. Recordemos el ejemplo que Santiago nos dio acerca del freno en la boca de los caballos. El hombre tiene dominio sobre ellos, es cierto, pero para poder montarlos, para poder montar un caballo, no es simplemente poner un bozal al caballo y listo. No, lo primero que el hombre debe hacer es domarlo. ¿Y qué es domar? ¿Qué significa domar? Bueno, es amansar, es dominar. Eso es domar, amansar, dominar. Eso es lo primero que hay que hacer para poder montar un caballo. De lo contrario, si lo llega a montar sin amansar, bueno, tal vez puede ser muerte segura. Lo mismo pasa con los bueyes para arar la tierra. Hoy en día poco se ve, ya todo es tecnología. Pero
recuerdo, por ejemplo, en los tiempos de mi abuelo, él usaba los bueyes para la arada, pero para eso no era sencillo colocar el yugo y listo, no. ¿Qué había que hacer? Amansar, domar. Se le había que enseñar al buey de a poquito para que luego pueda dar bien la tierra. De lo contrario, eso se alocaba prácticamente. Así que, bueno, pero no solo tenemos esos ejemplos. El hombre puede domar animales aún salvajes, por ejemplo, ha domado leones para los circos. Podemos también ver aves que podían llevar mensajes a otros lugares. Vemos delfines que llaman la atención de las personas. Tenemos también perros entrenados que ayudan a las fuerzas armadas. En fin, como dice Santiago, toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Así pues, el hombre ha podido dominar a todas estas criaturas porque Dios le ha dado el poder de gobernar su gran creación. Y el hombre continúa domando animales para su beneficio como también para su propio placer. Esto lo vemos, como acabé de decir, por ejemplo, cuando vemos en los circos, hay muchos animales entrenados, donde los animales salvajes obedecen a su entrenador, que simplemente hace sonar un látigo o tronar los dedos o con una palmada. El hombre ha recibido una naturaleza capaz de someter a las criaturas de Dios. Eso lo tenemos bien claro y lo hemos visto. Esto nos lleva a pensar en cuán grande es la inteligencia del hombre y que tiene grandes capacidades dadas por Dios para que pueda hacer estas cosas que muchas veces nos sorprenden. Ahora, mis hermanos, es tremendo lo que Santiago dice a continuación, que aunque el hombre es capaz de hacer todas estas cosas sorprendentes, hay un pero. Pero, dice, versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Hay algún hombre que pueda domar la lengua? La palabra nos dice que no, ningún hombre lo ha podido hacer. Todos ofendemos muchas veces, ya nos dijo Santiago. Es tremendo pensar que el hombre puede dominar grandes animales como los caballos con tan solo un freno, que puede dirigir el rumbo de grandes barcos con un pequeño timón, pero no puede tener dominio de su propia lengua, siendo también esta pequeña. Es tremendo pensar que el hombre a través del tiempo ha podido dominar a las criaturas de Dios, que las ha podido someter a su dominio sin importar cuán grandes o feroces sean, pero no ha podido domar su propia lengua. Así que qué contradictorio es esto, ¿verdad? El hombre puede someterlo todo a su voluntad, todo tiene que servirle como él quiere, lo único que no puede dominar es su propia persona, su palabra, su lengua, su corazón. Esto nos da una pequeña conclusión al respecto. Miren, ¿qué podemos decir con esto? Que qué dominador tan pobre es el hombre que no puede dominarse a sí mismo a pesar de que Dios le hizo soberano de este mundo. Tremendo eso. El hombre puede dominar todas las cosas, todos los animales prácticamente, pero su propia lengua no. La indomabilidad de la lengua se manifiesta en que muchas veces el hombre habla sin pensar, dice maledicencias, habla mentiras, a veces dice disparates, cosas absurdas. A veces, bueno, sí, puede edificar, pero también puede destruir. Dice lo que no es, habla de más, no puede dejar de hablar muchas veces. Critica, en fin, tantas cosas y de manera espontánea muchas veces lo hace. Por eso ofendemos muchas veces. Y esa es la razón por la cual la lengua es indomable. Porque en cualquier momento hablamos de más, decimos lo que no es, nos gobierna.
¿Y por qué el hombre no ha podido domar su lengua? ¿Por qué no la ha podido domar? ¿Por qué si es pequeña? Bueno, la Biblia también nos dice claramente y puntualmente, porque, dice Santiago, porque la lengua es un mal que no puede ser refrenado. Naturalmente la lengua no puede ser refrenada. Pero surge otra pregunta al respecto. ¿Fue así desde el principio de los siglos? ¿O cuándo se originó este gran problema? Bueno, miren, cuando el hombre cayó en pecado, se originó este gran problema. Cuando el hombre cayó en pecado, perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo, perdió el control de sí mismo y es ahora gobernado por su lengua, por su corazón, por su parecer. Entonces, ¿desde cuándo se originó este problema? Desde que Adán y Eva cayó, desde la caída. Prácticamente entonces desde el principio, hay este terrible mal. ¿Y qué es la lengua? Bueno, ya Santiago nos enseñó, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, es encendida por el infierno y ahora Santiago nos dice que es un mal que no puede ser refrenado. Y aparte de eso, que está llena de veneno mortal. Miren, la descripción última hace referencia a la de una serpiente venenosa, cuya lengua nunca descansa y cuyos colmillos están llenos de veneno mortal. Tenaz la descripción que se hace de la lengua. Y la realidad es esta. Así es la lengua del calumniador como la del chismoso. Así como la de una serpiente. Qué terribles pecados son estos por eso. Hacer la lengua un mal que no puede ser refrenado, miren de lo que es capaz. Alguien dijo lo siguiente en cuanto al chismoso y al calumniador, y en esto vemos la indomabilidad de la lengua. Miren lo que dijo alguien al respecto. En cuanto al chismoso, por ejemplo, mire, ¿qué distancia no recorrerá el chismoso? ¿Qué esfuerzos no hará? ¿Qué tiempo no gastará en hacer circular una noticia injuriosa, en dispersar una suposición oscura? Tal vez al principio no era más que una conjetura, un rumor, una habladuría. Sin embargo, este voraz devorador de maldades, este despiadado lanzador de viles monedas, lo ha captado y ahora se convierte en su autoimpuesta y lúgubre misión de viajar de un extremo a otro de la ciudad, haciendo en un día circular y fijar una calumnia cuyos tristes efectos tal vez no se borren del todo con los años. Pregunto, dice él, ¿no hay muerte en el poder de la lengua de un hablador ocioso y sin escrúpulos? Claro que hay muerte. Así también la lengua de la calumnia, dice él. El calumniador no es simplemente el chismoso ocioso, es más, es el inventor, o lo que es igualmente criminal, es el propagador de la propia calumnia, envidioso de un rival resuelto a ensombrecer el brillo o empañado en la extinción total de una estrella que gira en una órbita más amplia y brillante que la suya, acuña o propaga una mentira injuriosa para el carácter de algún servidor público de Dios, o la reputación y felicidad de algún individuo privado que se mueve en los tranquilos y discretos caminos de la utilidad. No hay muerte en este uso profano de la lengua, dice. No hay poder asesino en ese falso informe, esa insinuación vil, esa conjetura cruel, esa suave calumnia zumbante que carcome un nombre honesto. Con toda seguridad que la hay. También dice él lo siguiente: la polilla
la polilla traicionera no es un enemigo más insidioso y peligroso para el bello tejido que destruye secreta y lentamente, ni el gusano un enemigo más escudriñador y devastador del costoso pergamino cuyo corazón atraviesa y devora, que aquel cuya lengua es más afilada que una espada, cortando las gargantas honestas con susurros. Así de tremenda es la lengua. Y tan indomable es que como dice este hermano, lleva a las personas de moverse de un extremo a otro con tal de ir a chismear o de ir a hablar algo que no tenía que hablar. Pero mire que los domina. Hay personas que tal vez se les dice un secreto y no pueden, o sea, miren la indomabilidad, que no lo pueden contener, sino que van y a todo el mundo lo dice. Así de indomable es la lengua. Proverbios capítulo 18, versículos 7 al 9 dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Eso hacen las palabras. Así que, mis hermanos, una lengua desprovista de la gracia de Dios, del temor de Dios, solo se inclina a una cosa. ¿A qué? A destruir, a matar, a envenenar. Basta con unos susurros y puede terminar dañando una confianza, una relación de años. Puede terminar envenenando una buena conciencia. Eso hace la lengua. ¿Qué más podemos hacer con la lengua? ¿O a qué nos lleva una lengua indomable? ¿A qué más nos puede llevar? Santiago dice también en el versículo 9, mire, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. De verdad, qué tremendo es esto, hermanos. Qué maldad hay en la lengua y en el corazón de los hombres para ser capaces de esto. Que con ella, que con la lengua, que con aquella boca con la cual se bendice a Dios, con la misma se maldice a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Cuando Santiago habla de maldecir a los hombres, no se refiere tan solo a la costumbre judía de maldecir a los impíos, a los malhechores y a los adversarios, pues estos solían hacer los judíos. ¿Por qué hacían esto ellos? Bueno, porque se creían únicos o pensaban que eran los únicos privilegiados. Así que el pueblo escogido de Dios, a pesar de que era el pueblo escogido de Dios, ¿qué hacían? Maldecían a los impíos, malhechores y adversarios. Con la boca con la cual adoraban a aquel Dios, también maldecían. Pero esto, bueno, si bien esto fue abolido por el Señor Jesucristo, quien con el mandamiento, cuando Él enseñó que se debía amar también a los enemigos, pero maldecir a los hombres también se refiere a la actitud humana e impía de hablar mal del prójimo y alegrarse de su desgracia. También se refiere a eso. Maldecir a los hombres. Esto es algo que siempre se ve en el mundo. Bueno, personas que dicen amar al Señor, personas que dicen que oran al Señor o que rezan, que alaban, pero en el momento que se enteran del mal del prójimo, se alegran. Incluso muchas veces les desean cosas peores. O peor aún, con la lengua con la cual están orando, muchas veces están pidiendo el mal del prójimo. De una misma boca procede maldición y maldición. Qué tremendo es esto. Pero hermanos, miren, hay algo más. Y esto es lo más lamentable. Y esto es en lo cual debemos nosotros meditar. Y es que Santiago, lo que Santiago aquí está diciendo es aún algo más triste. Cuando quienes tratan sin amor,
cuando quienes odian, cuando muchas veces los que maldicen a sus hermanos o a sus prójimos, son aquellos hijos del mismo Padre, son aquellos cristianos que llenan su boca de oraciones y frecuentan una iglesia y participan en los cultos de adoración a Dios. Esto sí que es más aborrecible y contradictorio. ¿Cómo es posible, que estos que aman al Señor, que estos que confiesan el nombre de Cristo, puedan también tener estas intenciones? De los incrédulos no nos sorprende tales comportamientos, ¿sí? Pues al final son incrédulos, están sin el Señor, con la misma boca con la cual dicen amar al Señor o orar a Dios, maldicen. Pero de los que profesan fe en Cristo, de los que pertenecen a una membresía, de los que conocen la palabra de Dios, de los que leen la Biblia, ¿qué hay de ellos? ¿Qué se espera del creyente? Bueno, se espera que el creyente que alaba a Dios en la oración, en la confesión y en la adoración fuese consecuente en su acción de vivir. Se espera que sea consciente de lo que dice y lo aplique en lo que hace, en especial a la hora de hablar. Pero ¿cuál es muchas veces la realidad? Que con la misma lengua con la que adora al Señor, maldice al prójimo, que ha sido hecho a la imagen de Dios. Santiago les recuerda a sus lectores aquí en esta carta, les recuerda el relato de la creación, que Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. Prácticamente está citando Génesis 1:26. A diferencia del resto de la creación, el hombre tiene una relación especial para con Dios. Por consiguiente, si maldecimos a los hombres, indirectamente, ¿qué estamos haciendo? Maldecimos a Dios también. Además, si maldecimos a los hombres, actuamos en contra del mandamiento explícito que el Señor Jesucristo también nos dio. ¿Cuál? Bendecid a los que os maldicen. Eso dice el Señor en Lucas 6:28. Por esto, luego de todo este discurso, Santiago trae la aplicación para la iglesia, para los santos, para nosotros. ¿Qué nos dice? Hermanos míos, esto no debe ser así. Tal vez los judíos lo hacían, tal vez el mundo lo haga, pero hermanos míos, ustedes, los que creen en Cristo, los que tienen una profesión de fe en el Señor Jesucristo, no debe ser así. Así que él dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Y no debe ser así para quiénes? ¿Para quiénes? Para los santos, para los que han puesto la confianza en el Señor, para los que han tenido un nuevo nacimiento. Esto no debe ser así. Ningún hombre del mundo puede domar su lengua, no así con los que son del Señor. El mundo ciertamente no puede domar su lengua, porque ahí la palabra dice, ningún hombre puede domar su lengua, ninguno. Pero para los nacidos de Dios, para los que están bajo la gracia del Señor, no debe ser así. No debe ser así. Esto sería contradictorio. Por eso Santiago dice, en el versículo 11 y 12, ¿qué dice él? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En otra traducción este texto dice así, y creo que es más entendible. ¿Puede acaso el agua dulce y el agua salada brotar de la misma fuente? Hermanos míos, ¿puede una higuera dar aceitunas o un viñedo dar higos? Tampoco puede un manantial salado dar agua dulce. Así que mis hermanos, por medio de ejemplos tomados de la naturaleza, Santiago trata de ilustrar sus enseñanzas. Primeramente centra la atención en un animal. ¿Puede acaso, en un manantial? Por eso él dice, ¿puede acaso el agua dulce y el agua salada brotar de la misma fuente? A lo que respondemos, es imposible, claro que no. De aquella fuente se espera agua potable.
De una misma fuente es imposible esperar agua potable como también no potable. O sea, eso no existe, no existe. En segundo lugar, Santiago se dirige a sus lectores con dos ejemplos que son muy conocidos. Por lo general, cada judío tenía su propia higuera y su propia viña. Así que él da ejemplos que eran muy conocidos. Y él dice, los olivos eran, por ejemplo, eran cosa común. Y él dice, ¿puede una higuera dar aceitunas? ¿O un viñedo dar higos? Por supuesto que no. Así que los lectores saben que cada especie de árbol frutal produce su propio fruto. O sea, lo sabemos. Nosotros también que nos vengan a hablar, por ejemplo, de qué se espera de las papas. ¿Se espera algo diferente? No. Así que las higueras producen higos, los olivos aceitunas y las viñas uvas. Estos ejemplos también nos recuerdan a lo que un día el Señor Jesús también dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 7:16. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Claro que no. Así que, mis hermanos, miren, la conclusión a la cual Santiago nos quiere llevar es esta: si la naturaleza es incapaz de ir en contra de sus funciones creadas, ¿sí? Si la naturaleza es incapaz de ir en sus funciones creadas, ¿no debe la lengua del hombre alabar el nombre de aquel que es creador y redentor del hombre? Si la naturaleza es incapaz de ir en contra de sus funciones creadas, ¿no debe pasar lo mismo con los nacidos de Dios? ¿Con las nuevas criaturas? Claro que debe ser así. Los nacidos de Dios naturalmente deben alabar el nombre de su Creador. Naturalmente bendecirán el nombre de su Redentor Jesucristo. Los salvos exaltarán el nombre de su Salvador. Los que tienen fe en Cristo naturalmente usarán su lengua para buenas obras, para edificar, para orar por los buenos como también por los malos. Eso es algo natural que debe pasar en el creyente. Orar por los hermanos y aún orar por aquellos que tal vez sean sus enemigos. Pero jamás debe maldecir, porque de lo contrario, contradeciría su fe. Pero si esto no pasa, sino por el contrario, en una persona que profesa fe en el Señor, se sigue hablando espontáneamente, no tiene dominio de sus palabras, habla lo que no es, peor aún, si anda chismeando o calumniando, no se puede decir que aquella persona sea un verdadero hijo de Dios. Se le llamaría ¿a qué? A evaluar su fe y el arrepentimiento. Porque los nacidos de Dios usan su lengua para bien, para bendecir y no para maldecir. Así que, hermanos, si queremos ser imagen de Dios, que se preocupa también por los malos y seguir el mandamiento y el ejemplo de Cristo, hemos de amar a todos los hombres, incluso a nuestros enemigos, honrarlos, orar por ellos y devolverles bien por mal. Porque ¿cómo puede alguien alabar realmente a Dios porque puede alguien alabar realmente a Dios quien insulta y maldice la imagen viva de Dios? ¿Cómo puede honrar sinceramente a Dios quien no honra a su criatura? ¿Cómo puede amar de verdad a Dios quien aborrece y odia a su prójimo, hijo del mismo Padre? No se puede. O sea, que nosotros seamos guardados de eso, mis hermanos, de que en la iglesia, entre los hermanos, haya odio, haya rencor, haya, sí, ese odio. No puede ser así. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Esto no debe ser así entre aquellos que confiesan el nombre del Señor Jesucristo. No debe ser así. Por el contrario, deben esforzarse por ser copias de Cristo,
quien ante los insultos cayó, quien ante los trasquiladores enmudeció, quien ante aquellos que lo crucificaban no profirió palabra de maldición, sino más bien oró por ellos. Oró por ellos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Santiago nos dijo que la lengua es un mundo de iniquidad, que es imposible dominar. Esta sentencia, aparentemente pesimista, no lo es en toda realidad, ¿verdad? Ciertamente, en la fuerza humana es imposible. O sea, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder domar nuestra lengua. Vamos a hablar lo que no es, vamos a vivir ofendiendo, vamos a vivir bendiciendo y luego maldiciendo. Naturalmente es imposible. Pero sí se puede con el poder soberano de nuestro Dios. Solo Él puede transformar el corazón del hombre del cual mana la vida. Solo Él puede refrenar la maldad de nuestra lengua. Recordemos que esta carta va dirigida a cristianos redimidos por la sangre de Jesús, que muy seguramente, al igual que nosotros, tenían fuertes luchas con la lengua. Posiblemente tenían este terrible problema, la falta de dominio propio a la hora de hablar. Pero Santiago nos dice, esto no puede ser así. ¿Que es algo muy difícil de dominar? Claro que sí, pero no imposible con la ayuda del Señor. Así como, si bien, como hemos dicho naturalmente, el hombre ha domado o ha sometido la creación de Dios. Pero nosotros, el pueblo de Dios, el hombre en Cristo debe también mostrarse Señor y dueño de su lengua, de esa serpiente inquieta, venenosa, mortífera, cuyos movimientos van dirigidos muchas veces por las malas tendencias del corazón. Pero nosotros sí debemos someter también nuestra lengua al señorío del Señor. Debemos tener dominio propio. De esa manera, mis hermanos, obrando de esa manera, cumpliremos el encargo de someter el mundo que Dios nos ha confiado. Llevaremos a término la vocación de vivir según la voluntad de Dios. O sea, cuando nosotros en verdad tenemos dominio propio de nuestra lengua, vamos a poder ser prácticamente de bendición. Vamos a poder enseñar, vamos a poder guiar, no vamos a pecar tanto o no vamos a ofender tanto como tal vez lo hacíamos antes sin el Señor. Mi querido hermano, que esta sea la conclusión práctica de todo este asunto. ¿Cuál? Mira, hermano, guarda tu hablar, refrena tu lengua, busca que la gracia se derrame en tus labios, reflexiona que la vida y la muerte están entronizadas sobre este pequeño miembro. Piensa en el gran fuego que puede encender una chispa. Recuerda siempre antes de hablar que estás en la presencia de Dios, que Cristo os oye y que un ángel está presente para registrar vuestras palabras en un libro y que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por vuestras palabras seréis justificados y por tus palabras serás condenado. Esto es algo que debemos recordar siempre. Cada palabra que hablamos están siendo registradas. Las estamos pronunciando delante del Dios omnipresente, el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo escucha. Pero también atentamos a lo que nos dice 1 Corintios 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, no estemos metidos en cuentos en ningún momento. Nos van a corromper. Y también, al igual que el salmista, nosotros digamos lo mismo, lo que el salmista exclamó en el Salmo 141, versículo 3. Esto es algo que siempre debemos pedirle, que pon atalaya a la puerta de mis labios, para que no hable con mi lengua insensatamente.
algo que debemos pedir siempre, no hablar insensatamente. Como también nos enseña el Salmo 19:14. Eso es algo que también debemos pedir en oración. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que eso sea lo que salga de nosotros, mis hermanos. Que nuestros dichos sean gratos, sean de edificación. Que antes de hablar podamos meditar. Porque, mis hermanos, no olvidemos que nuestra lengua es como una chispita, y que mucho daño podemos hacer cuando lo usamos descuidadamente. Así que, mis hermanos, el Señor nos ayude a ser sabios a la hora de hablar y que podamos, más bien, que como hijos de Dios podamos usarla para bendición y no para maldición. Amén. Amén. Oremos al Señor.